Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo soy psicóloga, soy coach, también he sido consultora en esta casa y digamos que he abordado el estrés desde muy distintos sitios. Desde la carrera, desde que estudié, ya me llamaba la atención el estrés. Bueno, me ha llamado la atención toda la vida, supongo que en determinadas circunstancias más y en determinadas circunstancias menos. Pero es un tema que para mí tiene muchísima relevancia y ahora cuando hablemos veréis por qué, ¿no? Porque creo que nos condiciona la vida. Y bueno, pues Semana Internacional del Coaching, ¿qué conferencia quieres dar? Y yo dije, pues algo ya que me divierta, ¿no? El año pasado hablaba de temas más hard del coaching, de gestionar las emociones en coaching, de coaching de equipos, y este año he dicho no, solo cosas que me diviertan y me motiven. Así que estrés, que es un poco el tema del que no me canso de hablar, ¿por qué será? Ya sabéis el refrán, dime lo que enseñas y te diré lo que necesitas aprender. Y bueno, pues espero que entre todos hagamos una conferencia por lo menos interesante. Vale, estamos dentro del marco de la ICF, celebrando esta Semana Internacional. La idea, en principio, es dar a conocer el coaching a gente que a lo mejor quiere acercarse a este mundo. Pero luego lo que ocurre al final es esto, que la mayoría de los coaches vamos de un acto a otro, porque también nos sirve a nosotros para ver qué hacen los otros, cómo lo están haciendo, un poco de benchmarking, ¿no? Para los que no sepáis muy bien qué es esto de la ICF, pues es una federación internacional, es la principal organización mundial. Estamos en no sé cuantísimos países y somos 27.000 coaches afiliados, ¿no? Y subiendo, ¿no? Porque esto siempre va subiendo. En España no sé si somos unos 800, una cosa así. Supongo que la gente que se acerca ahora mismo al mundo del coaching ya tiene claro si lo quiere hacer bajo el paraguas de ICF o le da un poco igual. Cuando yo me acerqué al coaching no había oído hablar ni de ICF, ni de escuelas certificadas, ni de nada. Tuve la suerte de que el programa que elegí, lo elegí por la persona que lo impartía y resultó que era un programa CTP, con lo cual fenomenal. Cuando decidimos crear esta escuela, estuvimos mirando asociaciones españolas, europeas y también las internacionales y nos decidimos por ICF porque está en todo el mundo y porque este programa lo podemos hacer aquí, en París, en China y ¿no? Entonces la idea fue un poco eso. También lo hicimos entre 3 personas, las 3 estábamos certificadas por ICF y nos parecía que garantizaba en la medida de lo posible ese coaching de calidad, ¿no? Que es un poco el lema de ICF, coaching de calidad. Entonces, personalmente me gusta, son criterios bastante estrictos, sí, pero bueno, es la manera de hacer valer un poco también la profesión. Para mí es una garantía de rigor, de profesionalidad, de ética y de calidad en el mundo del coaching. La ICF establece unos criterios mínimos para certificar coaches y también para acreditar programas de formación. Nada. Y hay 3 niveles de certificación, el coach acreditado, el coach profesional y el máster. Y ahora mismo soy coach profesional en vías de ser máster, pero me está costando un horror y me estresa muchísimo. Esta certificación, aparte de la formación, depende de las horas de práctica, ¿no? Para ACC son 100 horas, para PCC 750 y para MCC más de 2.500. Claro, yo empecé hace años, no me acuerdo, hace 10, 12 años. Hay 3 tipos de programas de formación. El ACTP, que es cuando en un programa de formación una escuela recoge no solo las horas de formación necesarias, sino todos los requisitos, las mentorías, las supervisiones, el proceso de coaching, o sea, todo lo que se requiere está dentro ya del programa. Y junto con esa formación y tus horas de experiencia directamente ya solicitas la acreditación. Los programas AFSTH son los programas que ICF reconoce que su formación tiene que ver con las competencias de ICF. Pero luego tienes que buscar tú cómo cubrir los otros requisitos de ICF por tu cuenta. Y los CCE son créditos de formación continua, para cuando quieres renovar acreditaciones, porque no te la dan para toda la vida, tienes que ir renovándola. Los coaches de ICF tenemos un mínimo de 60 horas de formación, en realidad las CTP son, creo que obligatorias, son más de 110,
Hemos superado exámenes orales, escritos, poseemos las 11 competencias clave, más o menos, ¿no? Y contamos al menos con 100 horas de experiencia. Y además eso, hay que renovar la certificación cada 3 años. Si alguien va llegando tarde, es interesante que firme, porque aquí irá luego la evaluación y también los créditos que se dan, ¿vale? Dejo aquí la hojita por si alguien... Mira tú, ya justo llegas para dejarnos ahí tu firma. Bueno, esta es la definición de coaching según ICF. Es una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, en la profesión, en las empresas o en los negocios de las personas. Ya la conocéis todos seguro y nos vamos directamente al estrés. Vale, ¿por qué elijo el tema del estrés? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? Me gusta y luego además, a lo mejor me lo he tomado un poco como cruzada personal. Me parece muy interesante que todos conozcamos bien en qué consiste el estrés, porque creo que es difícil gestionarlo si no sabemos realmente qué es, cómo nos afecta, cómo influye. Y me parece que hay un gran desconocimiento. Bueno, no es que me parezca, hay estudios, hay encuestas que se hacen a las personas, la gente le pregunta qué es el estrés y dicen pues la sensación de falta de tiempo. No, ese puede ser un síntoma del estrés, pero eso no es la definición del estrés, ¿no? No tenemos muy claro lo de qué es el estrés. Y a mí me parece que es absolutamente importante entender bien el concepto que implica, las repercusiones y básicamente lo que quiero que veamos en este ratito. ¿Qué es el estrés? ¿De dónde procede? ¿Cuál es el nivel óptimo de activación? ¿Qué efectos tiene? Físicos y mentales. Aquí podríamos hablar de efectos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. ¿Cómo saber cuando alguien sufre de estrés? Diferencias individuales. Si mi cliente necesita un especialista, a mí me preguntan muchas veces, por psicóloga y por loca del estrés, me preguntan, oye, tengo este cliente, ¿qué hago? Le recomiendo un especialista. Entonces, de cara a los coaches, yo creo que es interesante saber, ¿no? Cuándo es útil y cuándo no es útil. También vamos a ver cómo trabajar el estrés desde el coaching, que en la anterior conferencia estaba una compañera nuestra que hizo una conferencia ayer sobre el estrés positivo. Dije, pues yo voy a enfocar en todo lo negativo. y hablábamos eso, ¿no? Cómo casan perfectamente el estrés con el coaching. Muchas veces el estrés es el tema que se quiere trabajar. O sea, la meta de un proceso de coaching empieza definiéndose así: quiero bajar mi nivel de estrés. Otras veces no, pero la mayoría de las veces sale en algún momento del proceso algún tema de estrés. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a la inmensa mayoría de las personas. Y luego hacemos las conclusiones. Y lo he dicho, en cualquier momento, cualquier pregunta, comentario, no hace falta esperar al final. Es más, es mejor no esperar al final, porque si no nos la quedamos ahí y está dando vueltas. Bueno, pues vamos a ver qué es el estrés. Sí. Pero está cerrada. Sí. Es que el micro es para la cámara. Bueno, pues me pongo por aquí. Intento hablar más alto. Y si no me oye, hazme señas que yo ya sé de qué es. Bueno, ¿por qué el estrés? El estrés es un tema que ahora mismo preocupa muchísimo, muchísimo. Está puesto entre las grandes líneas en prevención de riesgos laborales y es propósito ya desde hace un par de años, pero este y el anterior han hecho un hincapié casi exclusivo en la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque dice la OMS que va a ser un grave problema de aquí al 2020. Yo creo que ya es un grave problema, pero bueno, como que va a ir creciendo la problemática. De hecho, pues ahora mismo el estrés es el segundo problema de salud más denunciado relacionado con el trabajo. No sé qué pasa, que se corta la transparencia. Debe estar desviado el proyector. Debe estar desviado. ¿Y cómo se arregla eso? Pues girando un poquito porque como tiene un eje igual se ha movido un poco. No sé. Pero fíjate que es que aquí no proyecta tampoco, ¿eh? O sea, la corta... No está centrado con la... Es del chisme, sí. Pues lo siento mucho. Bueno, yo os lo leo, que yo lo tengo aquí entero. Bueno, pues ahora mismo es el segundo problema de salud más denunciado relacionado con el trabajo, o sea, con causas de baja. Pero, en realidad, como el primero es todas las afecciones musculoesqueléticas, quitando los accidentes laborales, el estrés agrava cualquier cosa, de contracturas, de artritis, con lo cual es el primero, para mí es el primero. Para las estadísticas es el segundo. En el 2020 pues probablemente sea la causa de invalidez más común. Eso dicen. Yo no sé si será la causa de invalidez más común,
Pero lo que está claro es que no hay ni un solo indicador que diga que el nivel de estrés va a bajar en nuestra sociedad, sino todo lo contrario, va a seguir aumentando y tenemos que ver un poco cómo vamos a funcionar con esto. ¿Qué es el estrés? Empezamos directamente. Pues el estrés es miedo. Probablemente todos lo sabéis, ¿no? Pero también es verdad que lo olvidamos. Cuando nos hablan del estrés, nos dicen que miedo, y dices, ah, pues sí, pero luego en tu día a día, cuando algo te estresa, no te planteas qué me está dando miedo en esta situación. Entonces es como, a ver si nos grabamos esto un poco a fuego. El estrés es lo que llamamos normalmente miedo. Lo que pasa es que no lo vivimos como tengo miedo. Lo vivimos como estoy preocupada, estoy angustiada, estoy acelerada, estoy... En el fondo, lo que te preocupa, te angustia, te genera ansiedad, es el miedo. Entonces, vamos a ver si llamando las cosas por su nombre, esto es muy importante también desde el punto de vista del coaching. Porque cuando trabajamos el estrés desde el coaching, gran parte del trabajo va un poco a ver cuáles son los miedos subyacentes a tu respuesta de estrés. Partiendo de que el estrés es miedo, hay otra cosa muy importante. Ese miedo que nos desencadenan ahora mismo cosas tan tontas como tengo que hacer una presentación, o no llego a entrar a un informe, o me he metido en un atasco, es el mismo miedo que podíamos sentir cuando estábamos en las cavernas y venía un depredador. Y estábamos ahí a lo mejor con los niños, o sea, imaginaos la escena, ¿no? O sea, es un miedo infernal, es un miedo absoluto, y el mensaje del cuerpo es, está en peligro tu vida y la de tus seres queridos. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces no es un pequeño miedo, no, es un miedo como Dios manda, hecho y derecho, y que nos afecta muchísimo, y que por más que hemos evolucionado, pues desde las cavernas hasta aquí, los mecanismos cerebrales son exactamente los mismos. Entonces tenemos el mismo miedo en un atasco, cuando nos estresamos, que el que podríamos tener si nos persigue un oso en mitad de la sabana. Un oso en la sabana no, un leopardo, un león. Vale, ¿qué hace la psicología? Pues en España, como está muy dominada por las ciencias cognitivo-conductuales, y en otros países también, nos hablan de los estresores. ¿Qué cosas te estresan? Ya hay estresores laborales, físicos, sociales, interpersonales, y políticos y familiares y emocionales, ¿no? Un sinfín. O sea, nos hablan de factores que nos generan estrés, eso sí, distinguiendo lo que son las culturas occidentales de las otras. Aquí estamos en las nuestras, ¿no? En la parte que nos toca. En realidad nos puede estresar todo. O sea, hay enormes listados de causas de estrés, hay test psicométricos, hay cuestionarios para evaluarte un poco cómo estás en todas las cosas que generan estrés, pero todo esto, desde mi punto de vista, no es excesivamente útil. O sea, está muy bien detectar a mí qué cosas me agobian o me preocupan ahora mismo, ¿no? Si me preocupa la criminalidad, las drogas, o me preocupan otras cosas, está muy bien determinarlas. Pero todos estos factores, más o menos, vivimos los mismos todos, ¿no? Por lo menos aquí, por lo menos en Madrid, todos vivimos lo mismo. ¿Cómo estamos de indignados con la corrupción de los políticos? Todos estamos hasta aquí. ¿Y por qué unas personas se estresan y otras no? Pues para mí ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? O sea, la parte que no explica tanto ni la psicología ni la medicina, ¿no?, es el componente emocional, los estresores emocionales, que para mí son absolutamente decisivos y son clave en determinar si yo me estreso o no. O sea, todo lo demás puede pasar, pero si yo emocionalmente tengo una buena higiene emocional, lo puedo llevar bien. Esta palabra estupenda que suena por todas partes, la resiliencia famosa, la tolerancia que yo tengo a factores de estrés depende totalmente de mi higiene emocional. Y para mí ese es el punto que le falta a los estudios psicológicos, científicos, médicos, etc. O sea, tú te metes en internet, buscas estrés y hay un montón de programas, documentales, no sé qué, y todos tienen un enfoque fisiológico y algunos psicológico, pero psicológico desde ahí, desde la conducta, desde el entorno, desde... No, o sea, el entorno puede ser máximamente estresante, pero al final soy yo el que tengo que gestionar ese entorno, y ahí es donde realmente hay que trabajar, tanto en coaching como fuera del coaching, ¿no? Esto es bastante universal. Luego además tenemos
iba a decir, el gusto y el disgusto de trabajar normalmente en trabajos que tampoco concluyen con la jornada. Todas las tareas inacabadas generan estrés. Los errores cometidos generan estrés. La falta de control genera estrés. La incertidumbre genera estrés. La abundancia de estímulos genera estrés. Y no es así vuestra vida, no es así vuestro entorno. O sea, el entorno no está preparado para el funcionamiento cerebral que nosotros tenemos. O sea, nuestro cerebro está preparado para vivir en tribus de entre 15 y 100 personas como muchísimo. Y resulta que vivimos en una ciudad o en un pueblo grande, ya hay más de 100. Entonces, encontrarnos caras distintas, todo esto nos estresa. Las aglomeraciones nos estresan. El mal humor de la gente nos estresa. Ver caras serias, el cerebro lo interpreta como una amenaza. Si es una cara enfadada ya ni te cuento. O sea, todo lo que nos rodea está favoreciendo que tengamos una respuesta de estrés. Y esto para mí es un grave problema. Entonces puedes hacer dos cosas. Irte a vivir al campo, que conozco gente que lo ha hecho y me parece una idea estupenda, ¿eh? Te vas a vivir al campo y bueno, allí habrá otros factores, pero desde luego no tendrás todos, como tenemos aquí. O puedes irte a vivir un poquito más lejos, pero no pasa nada, tendrás que acabar yendo a la ciudad a alguna cosa. O puedes intentar lidiar con todo ese entorno, pero siempre siendo consciente de que el entorno puede no cambiar, pero tú sí, que es un poco también lo que hablaba Ana, ¿no? El liderazgo individual. Ahora hay que coger el toro por los cuernos. Vale, el entorno que tengo es estresante, pero ¿qué voy a hacer yo con mi estrés, ¿no? Al final sería un poco... ¿Por qué es estresante el entorno? Por eso, porque el cerebro no está diseñado para vivir como vivimos, al ritmo que vivimos, desarrollar los trabajos que hacemos. O sea, pensar que te levantas una mañana y tienes que salir a cazar. Bueno, el momento de la caza es estresante, evidentemente, ¿no? Pues cuando llega la noche, si has cazado, fenomenal, y si no has cazado, cazarás mañana. Entonces, o tienes la tarea acabada o en ese momento no puedes hacer nada. Sin embargo, aquí te llevas el ordenador a casa, y estás todo el rato dándole vueltas a... Que seguro que había alguien que se rayaba diciendo, ¿y si voy a ser capaz de cazar mañana? No digo que no, pero las tareas que hacían eran mucho más sencillas. Eran tareas para un día y ahora mismo nosotros no hacemos tareas para un día. Desde planes estratégicos a 3 años, pues ya apaga y vámonos. Entonces, no está preparado el cerebro. ¿Se puede preparar el cerebro? No. El cerebro es el que es, quiero decir. El cerebro tiene una función y no es que seas feliz. El cerebro no está diseñado para tu felicidad, está diseñado para tu supervivencia. Y por eso tienes la respuesta de estrés. Y eso no lo vas a cambiar. Hagas lo que hagas, eso no lo vas a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que puedes hacer es tomar un poquito de tiempo en ver qué hacer con el estrés, cómo lo hago, porque mi cerebro no va a cambiar. Mi cerebro va a seguir teniendo la misma prioridad, que es la supervivencia. Desde el punto de vista psicológico es muy interesante investigar el estrés. Luego hablamos de las reacciones físicas. Pero desde el punto de vista psicológico es muy importante ver que el proceso de estrés surge de una evaluación subjetiva. Por un lado, tu cerebro te puede decir, alerta, alerta, ¿no? Pero hasta que tú no des el ok a esa alerta, no se dispara la respuesta de estrés. Ahora, ¿el ok de esa alerta es un ok consciente? No, es un ok inconsciente, que viene determinado por eso que tenemos grabado, ¿no? Ante qué estímulos tengo que reaccionar. La mayor parte de las cosas que el cerebro identifica como amenazas no vamos a poder variarlas. El cerebro no va a dejar de identificar como amenaza una persona enfadada. No lo va a hacer. Está en la genética y el circuito está grabado en la parte más arcaica de nuestro cerebro. Es imposible variarlo. Pero hay muchas otras cosas que sí podemos variar. Por ejemplo, esto. Tengo que hacer un informe y me agobia muchísimo. Pues no sé si soy capaz, no sé si lo he entendido todo bien o no me da tiempo, cualquier cosa, ¿vale? Un informe. Evalúo el acontecimiento. ¿Es irrelevante, benigno, puede conllevar daño o pérdida, es una amenaza o es un desafío? Para que me estrese tengo que pensar que puede haber un daño, una pérdida o que es una amenaza. Redactar un informe que tengo que presentar al director general puede ser una amenaza. Siguiente cosa que evalúo. Posibles acciones, pues completo, aquí pone acciones, ¿no? Se refiere a posibles acciones que yo puedo hacer. O sea, hasta qué punto soy buena redactando informes, hasta qué punto se me da bien, hasta qué punto domino el tema, hasta qué punto domino el PowerPoint.
miramos nuestras acciones, qué estrategias posibles tengo, qué efectividad puedo conseguir y cuáles pueden ser las consecuencias. Y ese es el momento en el que decidimos si nos estresamos o no. El problema es que esta decisión no es fruto de una, ¿cómo diría yo?, de una visión objetiva. O sea, si tú coges tu trayectoria profesional cuando ya llevas unos años trabajando, dices, bueno, he hecho este tipo de informes 10 años, desde chiquitita me decían que redacto bien en el cole y me gusta además escribir artículos en mi blog. En ese caso, tus posibles acciones, tus recursos estarían bien evaluados. A lo mejor objetivamente tus recursos son suficientes, incluso de sobra, para llevar a cabo la demanda, que puede ser en este caso un informe. Pero que tus recursos sean objetivamente así no significa que tú los vivas así. Una parte de ti puede pensar, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no llego? ¿Y si no lo hago todo lo bien que debería? ¿Y si me quedo en evidencia? ¿Y si me echan? Y en el último, en cuanto una parte tuya diga eso, el cuerpo va a decidir estrés, amenaza, peligro. Entonces, muchos factores que nos estresan de alrededor son inamovibles. El cerebro siempre va a reaccionar desencadenando una respuesta de estrés, pero otros muchos los estamos generando nosotros. ¿Vale? Estoy en un atasco y voy a llegar tarde a una cita con un médico y me estreso. Eso realmente no amenaza mi vida. Pero he visto que no tengo ningún control, no puedo hacer nada más que esperar porque no tengo vías alternativas y me parece una amenaza lo de llegar tarde. Y sobre eso sí puedo incidir. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Perdona, Guadalupe, sí. Ahí podemos pensar en las creencias, porque si una persona con la misma situación sí. es capaz de no estresarse y una segunda sí, estamos hablando de creencias, estamos viviendo... A ver, yo lo que veo es que el estrés son factores externos, por lo que has comentado, y el factor interno es el que decide si te estresas o no. Sí. Ahí influyen las creencias, entonces. Totalmente. Totalmente. ¿Y cuando no se trata de creencias? De ahí el trabajo del coach. Cuando no se trata de creencias, ¿a qué te refieres? Y hemos vivido unos años que se han visto, o sea, que de facto hay situaciones en las que el estrés o el daño, pérdida percibido era real. Pongamos, estás en un entorno de reestructuración, 4 de cada 10 van a salir, o sea, pito, pito, gorgorito. No está en tu poder realmente decidir cuando te ha tocado estar en un determinado departamento o esto, si vas a salir o no. Tu percepción real de tu capacidad de acción es adecuada, no está en tu mano. Entonces hay un momento en el que, bueno, tú te tienes que calmar y que dices que sea lo que Dios quiere y ya está. Pero sí que es cierto que el estrés, toda la química negativa que produce y etcétera, va a seguir manifestándose y a lo mejor, pues bueno, tú haces lo posible por llegar cada día con una sonrisa al trabajo, pero lo cierto es que empiezas a tener contracturas musculares, falta de sueño, bla, bla. Un estrés sordo que por mucho que tú quieras y que asimiles que esto es lo que hay, no puedes controlar. Curioso, si os habéis fijado en el discurso, ella ha dicho qué pasa si es algo real, o sea, como que la creencia no es real. Hombre, la creencia se vive como sí, real y afecta eso exactamente lo mismo. Pero cuando eso es. realmente ¿Qué pasa cuando no puedo cambiar el entorno que me rodea, que es altamente estresante? No te preocupes porque tu cuerpo ya lo sabe. Tu cuerpo te estresa, así para empezar. El afrontamiento, desde el punto de vista psicológico, tiene dos vertientes. Una es manipular o alterar el problema, aquello que me estresa, y en el caso que tú dices, yo no puedo hacer nada con la crisis, y no puedo hacer nada si van a hacer un ERE, y no puedo regular la respuesta emocional. O sea, las dos vías de afrontamiento cuando el cuerpo siente estrés, cognitivamente hablando, son: voy a ver si puedo hacer algo, por ejemplo, me hackeo del informe, lo delego, se lo endoso a otro, no sé, me invento una enfermedad, algo, ¿no? Algo para quitarme el problema. Y cuando no me puedo quitar el problema, como es tu caso, lo único que puedo hacer es intentar regular el nivel de estrés, porque no puedo hacer otra cosa. Sentido del humor, que es lo único que puedes hacer. Exactamente. Todas las recetas estas de estrés, que veo muchos post-it, que es un poco lo que queréis, ¿no? Así que llegaremos. Pero no hay varita mágica, ¿no? Lo que sí es importante es ser consciente
Desde el punto de vista de las creencias, ¿por qué es importante trabajar desde el coaching el estrés? Pues porque el coaching es una herramienta totalmente enfocada al trabajo con creencias. Entonces, en esa misma situación que hay un ERE que sabes que te va a tocar tarde o temprano, y si no es a ti es al vecino, que también es bastante traumático, cómo reaccionas tú tiene que ver con tus creencias. Si tú crees que te va a ser imposible encontrar otro puesto, si tú crees que, Dios mío, ahora se van a quedar solo con los mejores y yo no soy la mejor, si tú crees determinadas cosas, entonces tu respuesta al estrés será mucho más alta. Sin embargo, si crees, bueno, pues puedo ir a lo mejor mirando otras ofertas y en cualquier caso voy a seguir formándome por si me pasa no sé cuánto, o voy a activar mi red de contactos, o haces cosas y dices, bueno, pues tengo capacidades, tengo una experiencia, tengo un tal. El ánimo con el que te lo tomes va a determinar tu nivel de estrés, ¿no? Pero realmente ¿se puede estar en una situación así sin estresarse? Bueno, pues no sé, a lo mejor Jesucristo podría. El Dalai Lama, pues a lo mejor. Yo no. La mayoría de la gente no. Lo único es intentar mantener el nivel de estrés en un nivel un poquito manejable, ¿no? Para que no tenga demasiadas consecuencias. ¿Contesto más o menos a tu pregunta? Sí. Sí. ¿Y a la tuya? Sí, si no me la repetís, ¿eh? Vale. ¿Qué sucede cuando el cuerpo se estresa? Físicamente hablando. Aquí lo ideal es tener en mente esa metáfora, ¿no? Te está persiguiendo el tigre en la sabana o el oso en el bosque. ¿Y qué hace tu cuerpo cuando ve amenazada su supervivencia? Pues activar todo aquello que tiene que ver con darle la máxima potencia posible a todo el sistema musculoesquelético. Porque si a mí me persigue un depredador, puedo intentar subirme a un árbol, salir corriendo o coger algo para defenderme. O sea, tanto si ataco como si huyo, necesito mucha potencia muscular, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues lo que hace es prepararme para la lucha o la huida. A veces también existe la parálisis, pero esa es ya por un exceso de tensión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues mi cuerpo directamente hace todo esto. ¿Para qué? Para prepararme para eso. Aumenta la adrenalina, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la respiración es más rápida, más superficial, hay tensión muscular, se agudiza en todos los sentidos, disminuye la función del sistema inmunológico. Esto no es preparar el cuerpo para, es simplemente un resultado. Yo no puedo poner la energía en todo a la vez. Entonces ahora mismo no me voy a preocupar del virus de turno, me voy a preocupar de aumentar la velocidad de coagulación de la sangre, de estas cosas, ¿no? Vale, fisiológicamente esto es lo que pasa. La sensación, a veces, cuando se pasa de un estado de reposo a un estado de estrés, esto es muy fácil notarlo. Sin embargo, cuando tenemos un estrés crónico ya no lo notamos. Entonces es cuando hay que irse a hacer análisis, mirar cómo estamos de colesterol y de todas estas cositas, porque empieza a haber ya más conclusiones. Estos cambios fisiológicos están preparando al cuerpo para hacer frente a una amenaza física. Y preparar al cuerpo para tener una potencia física. También psicológicamente, ahora lo vemos, pero estamos hablando desde el punto de vista físico. Sin embargo, si a ti las cosas que te estresan no requieren de ti esa potencia física, ¿qué ocurre con toda esa energía que se ha puesto ahí? Que te la comes con patatas, ¿no? Estás en un atasco, tus músculos se hinchan de sangre, claro, tu corazón va rapidísimo y todo esto te sirve para nada, porque pisar el freno no necesitas toda esa potencia, Te la comes con patatas. ¿Qué pasa mentalmente? Bueno, pues así a priori lo primero que pasa está muy bien, nos volvemos más inteligentes, se potencia toda nuestra capacidad cognitiva, aumenta la actividad mental, hay mejor capacidad de discernimiento a corto plazo, se toman decisiones rápidamente, mejora la memoria y hay una atención muy concentrada. Sí. ¿Pasa lo contrario? En el estrés agudo, claro. O sea, estamos hablando de un caso en el que yo estoy en un estado normal y de pronto me estreso. Cuando ocurre esto, eso es. Cuando es un punto agudo, puntual, realmente mejoramos las habilidades cognitivas. Igual que mejoramos la capacidad física, ¿no? Eso que dicen de gente que levanta cosas que no habría podido en un estado de estrés para salvar un hijo, cosas así. Todo aumenta. ¿Por qué? Pues bueno, porque está
poniendo la intención, el cuerpo, en darte toda tu capacidad física y mental para hacer frente a una amenaza. Todo aumenta. Lo que pasa es que el estrés agudo está pensado para una situación muy concreta. O sea, a ti te persigue el oso, te subes al árbol y se acaba el estrés. O te metes dentro de la cueva, o consigues esquivarle, o te reúnes con otros dos y le das caza. Ah, vale, gracias. ¿Queréis que ponga el aire? ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿pero no está cerrado? Claro, porque hemos estado ventilando un poquito, ¿no? Sí, sí. Está cerrada. Pues se oye mucho el ruido. Pero ahora se me oye mejor, ¿no? Vale, entonces, realmente es verdad que se potencian todas nuestras capacidades físicas y mentales. Lo que pasa es que está pensado para un momento concreto y luego bajar a un estado de reposo después de esa punta de estrés. Entonces aquí todo esto es tal cual lo hemos contado. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy con estrés crónico, vale, no subo a la punta de agudo, o sí, que hay gente que sí, pero en vez de, para empezar, ya no vengo de un estado de reposo, vengo de un estado ya un poco más complicado. Y luego me activo hasta tal punto, y aunque suba y baje, ya no llego nunca a tocar la línea de reposo, y en algún momento puedo tocarla de arriba. Cuando el estrés se cronifica, que es realmente lo que nos preocupa a todos, lo que ocurre es que el cuerpo no es capaz de mantener ese ritmo y, por supuesto, la mente tampoco, ¿no? Y entonces ocurre todo lo contrario, tenemos mucha menos capacidad física y tenemos mucha menos capacidad intelectual. O sea, todo lo que a priori se potencia, luego se estropea. En cuanto estás así, mantenidamente, un día entero o dos, ya empiezas a que te cuesta tomar decisiones, incluso decisiones tontas, ¿no? Si me pongo hoy de rojo o de morado. Sí, tontas me refiero a que no te juegas nada en ellas, ¿no? Y que cómo, y a qué hora como, y con quién quedo, y todo es un mundo, la toma de decisiones es un mundo. La atención, puedes llegar a concentrarte, pero no rindes igual, porque en parte de tu cabeza está pendiente de ese estado, de aquello que te está estresando. Con lo cual, es verdad que es al revés, pero cuando pasa un tiempo, ¿no? Cuando se cronifica el estrés, todas las funciones cognitivas decaen, todas, y las físicas también. Y no solo eso, es que existen respuestas rápidas y respuestas cortas, ¿no? La respuesta rápida, que es la respuesta esta del sistema nervioso, que hace que salga adrenalina y que prepara el cuerpo para la lucha o la huida, esa respuesta, cuando se cronifica, ella mete en juego el sistema endocrino. Entonces es una reacción más lenta e incluye la secreción de corticoides. Los corticoides empiezan a estar en sangre cuando el pico de estrés se mantiene, ¿no? Cuando se cronifica, y son altamente tóxicos en nuestro sistema. O sea, ya las hormonas que segregamos son tóxicas en nuestro sistema porque no se les da salida. La adrenalina es tóxica si no la usamos, ¿no? Pero luego además, cuando el cuerpo siente que tú tienes una amenaza para tu vida, para tu supervivencia, lo que hace es bloquear otras funciones. Bloquea el sistema inmunológico, bloquea el filtrado de los riñones, bloquea el sistema digestivo. ¿Por qué? Vamos a ver, yo no me puedo poner a pensar en comer un bocadillo si me está persiguiendo un oso. Entonces no voy a pensar en si tengo hambre o no tengo hambre. No me voy a decir, ay, espérate que tengo que ir al baño. ¿Está el oso detrás de ti? Entonces, esas funciones no son excesivamente importantes en ese momento, que es un momento de ataque-huida y lucha por mi supervivencia. Entonces se quedan bloqueadas. Claro, si se bloquean durante 5 minutos, 20 minutos, media hora, 2 horas, no más, bueno, vale. Pero ¿qué pasa si se bloquean 16 horas y 20? Y una semana. ¿Os podéis imaginar? Los ritmos circadianos. Nosotros cada X minutos necesitamos un momento en el que el metabolismo baja y se produce la eliminación de residuos tóxicos de las células para poder recargarse. Si yo estoy en estado de estrés,
el cuerpo le dice a las células, ahora te esperas, ahora no puedo atender eso, ahora estoy atendiendo otra cosa. Si yo estoy atendiendo otra cosa, ¿qué sucede con todas las toxinas que sueltan las células? Que se te quedan dentro. No sé si me estoy explicando bien. O sea, no es solo las sustancias que yo estoy generando para afrontar la situación, es también aquellas sustancias de las que no me deshago porque freno otras funciones para afrontar la situación. Conclusión, me estoy envenenando. Me estoy envenenando yo solo. Claro, cuando hablamos del estrés decimos, no, es que se puede vivir 120 años si no se tiene estrés. Ya no es vivir mucho, es más calidad de vida. Porque ¿qué pasa cuando estoy estresado? Que al final acabo generándome enfermedades. Nosotros nacemos con predisposiciones genéticas, pero esa predisposición no necesariamente se manifiesta. Ahora tú pones estrés y se manifestará todo lo malo. ¿Por qué? Porque desequilibra el sistema. Porque el estrés al final nos está autodestruyendo y está haciendo que emerjan todas las enfermedades posibles, que de otra manera no tendrían por qué aparecer. Se puede llegar a 120 años y morir de viejo. Irse apagando tranquilamente sin haber tenido ni cáncer, ni Alzheimer, ni nada. Se puede. Otra cosa es que lo consigamos. Pero bueno, aquí vamos a ver si nos acercamos. Vale, ¿por qué esto que decíamos de que la habilidad cognitiva aumenta, pero cuando se prolonga en el tiempo se reduce? Aquí está la amígdala. Para los que sabáis algo del cerebro, cuando hablamos del sistema límbico, es la amígdala un poco la que regula el sistema límbico, es el sistema emocional. Entonces la amígdala es la encargada de poner una etiqueta emocional a todo lo que está pasando a nuestra mente, a nuestro consciente. Y nuestra mente consciente está en esta región que se llama el hipocampo. Entonces, cuando la amígdala considera que hay un grave peligro, se activa las partes que llaman del cerebro reptiliano, ¿no? Las más arcaicas, para que tomen ellas el control y no tu cabeza. Y además, la gran activación de la amígdala hace que estas células se deterioren o incluso se mueran, que luego se recuperan si se descansa. Pero el deterioro, ya solo el deterioro, ya te complica bastante la existencia. Por eso pierdes en memoria, pierdes en capacidad de decisión, pierdes en concentración, pierdes en retentiva. O sea, un nivel de estrés cuando estás estudiando está muy bien, pero como te pases no hay manera de grabar nada, ¿no? Este es el porqué neurofisiológico por si sois curiosos del cerebro. La ley de Yerkes-Dodson, yo creo que esta la conoce todo el mundo y si no, lo sabemos, es de sentido común. Si nosotros no tenemos ningún nivel de estrés, tenemos cero estrés, nuestra productividad es muy baja. A medida que sube el nivel de estrés, sube la productividad, hasta llegar a un punto de productividad máxima. Pero si nos pasamos de estrés, nos pasamos de tuerca, empezamos a agotarnos, a estar exhaustos. Al final ya nos bloqueamos y llega un momento en que la productividad es mínima. ¿No? Esto seguro que todos lo habéis experimentado. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, hay que buscar mi punto de productividad máxima, o lo que yo llamo el nivel óptimo de activación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estrés, normalmente hablamos de ese estrés negativo. Eso, técnicamente hablando, es el distrés. Y este punto de estrés en el que no hay casi estimulación es eutrés, por si os interesa el palabra. O sea, lo que llamamos estrés realmente no es estrés, sería el distrés, cuando nos hemos pasado de estrés. Cuando el estrés se ha cronificado, nuestra productividad ha bajado mucho y lo peor es que hasta que no descansemos no vamos a poder recuperar nuestras capacidades cognitivas. O sea, esas células que se ven afectadas del cerebro se pueden regenerar con descanso, pero tiene que ser un descanso de verdad y llevan su tiempo. Eso explica también cuando hay amnesia, la amnesia postraumática, estas cosas. No sé si a alguien le ha pasado, pero es un horror. Entonces, tipos de estrés. Está el estrés agudo y está el estrés crónico. ¿Cuál es el preocupante? ¿El agudo? No. Porque el agudo lo tenemos pocas veces. O sea, si realmente estás en una situación que implica peligro para tu propia vida, pues está muy bien que se desencadene esa reacción. Ojo, porque aquí está lo que llama Goleman el secuestro amigdalar, que es que la amígdala toma el control. Entonces aquí puede decidir la amígdala por ti y puedes hacer cualquier cosa. Pero bueno, en general podemos vivir con alguna puntita de estrés agudo de vez en cuando. ¿Dónde está el problema? En el crónico. Sí. El estrés agudo siempre sería algo como adaptativo, o sea, Sí.
totalmente. Lo que pasa es que a veces, claro, esta reacción de estrés tampoco te sirve de nada. Imagínate que vas conduciendo y un coche te cierra. Pues si tú tienes un secuestro amigdalar, pues lo mismo, tu cabeza decide sin preguntarte pisar el freno, que lo mismo decide pisar más, que lo mismo decide soltar todo y hacer así. Entonces, ¿es adaptativo? Sí, pero es más adaptativo en las cavernas que ahora. Ahora puede hacernos hacer bastantes tonterías, ¿no? Si te atracan con una pistola, pues está en riesgo tu vida. Entonces es normal que tengas una punta de estrés así. Es totalmente normal y además es lógico y deseable. Te puedes quedar paralizado o te puede dar por enfrentarte al que te está apuntando con una pistola. Entonces es problemático en ese sentido. Pero no tiene mayor problema. El cuerpo está preparado para que tú tengas una punta de estrés y luego bajar y regenerarse. Eso sí, si tenéis alguna punta de estrés, tomádoslo con calma, que se tardan unos días en volver a estar bien. Y el estrés postraumático, que surge de una situación que te ha activado esa punta de estrés, pues es algo que hay que gestionar, ¿vale? Y no hay que preocuparse. Es normal, es natural y sí es adaptativo, claro. También el estrés en su nivel óptimo de activación, pues es algo absolutamente necesario, porque sin el estrés no nos levantaríamos. Estaríamos en la cama decidiendo si nos levantamos o no. Necesitamos un poco de activación para poder afrontar las cosas, para emprender cualquier reto, pues ese punto de estrés está muy bien. Cuando tú notas que algo te apetece, cuando tienes esa motivación, esa gana, esa energía, ese estrés está muy bien. El único problema es el crónico. Ese es el único problema. Que lo cronifiquemos, ¿no? Porque además cuando se cronifica tú no eres muy consciente, que es que ese es el tema, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, yo cuando esté estresado lo sabré. Digo, mala cosa. Mala cosa, porque ¿qué hace el estrés? Te desconecta de la información de tu cuerpo. Si tú te imaginas que tienes que pelear contra un oso, es como cuando estás haciendo ejercicio y te tuerces un tobillo. En caliente apenas lo notas, pero luego en frío duele un montón, ¿no? ¿Por qué apenas lo notas? Pues porque estás con el cuerpo lleno hasta aquí de hormonas que te hacen dar la máxima potencia física. Si yo estoy peleando con el oso, yo no me preocupo si me duele el estómago, si me duele la cabeza o si algo en mi cuerpo está mal. Igual que no me preocupo ni de comer, ni de ir al baño, ni de dormir, ni de que estoy cansado. Estoy desconectado. Entonces la mayor parte de la gente no detecta que tiene estrés crónico hasta que no empieza a tener ciertas consecuencias. Sí, quien queráis. Yo comparto un poco mi pensamiento, es decir, que el provocar cierto estrés agudo, controlado, es bueno para combatir el estrés crónico, como hacemos con el deporte. Quiero decir, que el cuerpo lo sometemos a un estrés controlado, en el que aumenta la tensión arterial, aumenta la tensión muscular, pero es para descargar todo lo que la tensión que llevamos acumulada, con lo cual estamos combatiendo el crónico, ¿no? Llamarlo así. O sea, deporte, provocar con el deporte alguna... Exacto, es el estrés controlado, planificado, hasta cierto nivel de pulsaciones cardíacas, para, evidentemente, combatir el crónico, ¿no? Como válvula de descarga. Muy bueno, muchas gracias. ¿Y Gui? ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchos secuestros emocionales? Esa es una pregunta. Y la segunda es si tiene relación la hiperactividad con el estrés agudo. Vale. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchos secuestros amigdalares, ¿no? El secuestro amigdalar es la enajenación mental transitoria. Entonces, tiene que ver con el autocontrol. Cuanto más autocontrol tengo, menos secuestros amigdalares tendré. Aún así, en una situación de vida o muerte real, lo tendré seguro. O sea, no podemos evitar tenerlo en situaciones realmente apropiadas, pero hay gente que tiene secuestros amigdalares porque uno se le cruza en el carril sin poner intermitente y sale y le mata, Claro. Entonces ese tipo de secuestros amigdalares, cuando no proceden, se pueden reducir en base a potenciar el autocontrol. Cuando tú empiezas a controlar agresividad, miedo, normalmente baja la probabilidad. Tiene que ver también con las hormonas. Más testosterona, más probabilidad de tener secuestros amigdalares. Y luego otra pregunta era cómo se relaciona la hiperactividad con el secuestro amigdalar. O con el estrés agudo. O sea, si
Sí, sí, sí. Pues normalmente la gente que tiene hiperactividad, la diagnosticada, la que no esté diagnosticada no lo sé, pero si estás diagnosticado de TDAH, siempre tienes menos autocontrol, más la habilidad emocional, o sea, te cuesta mucho más controlarte como los demás. Entonces eres mucho más propenso a los puntos agudos de estrés. Pero lo tienes que trabajar igual que si no lo tuvieras, ¿eh? O sea, el tratamiento es el mismo, tengas o no hiperactividad, es trabajar el autocontrol para bajar la probabilidad de tener un pico. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿No? Seguimos. Vale. Las 5 fases del distrés, así sí he puesto el palabra. Bueno, he recogido estas 5 fases del Instituto Canadiense de Estrés, pero la idea sería, según vamos pasando por estas 5 fases, tomar un poco conciencia, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el estrés es importante en coaching, porque podemos hacer coaching respecto a este tema, porque es un tema que puede salir en las sesiones, pero también por otra cosa, y es que cuando estoy yo, coach, con un alto nivel de estrés, mi nivel de capacidad para hacer coaching se ve muy reducido, muy reducido. Entonces hay que vigilar cuando se nos puede disparar un estrés crónico, o si en este momento lo estamos teniendo. El primer síntoma, la primera fase es una fatiga física y o mental, o sea, probablemente las dos cosas, pero a veces no siento una y siento más la otra, y a veces las siento las dos. ¿Cómo sé cuándo estoy estresado? ¿Tienes fatiga física o mental? Sí. Ah, pues espérate. Vamos a ver, vamos a indagar un poquito más. Aquí, en esta primera fase, siempre se altera lo que tiene que ver con nuestra pila, ¿no? Con de qué nos alimentamos. Entonces, se altera el sueño, se altera los hábitos alimenticios y se altera la respiración. Cuando yo tengo un estrés crónico, lo que puedo notar, bueno, normalmente la respiración no le hacemos mucho caso, pero sería esa respiración superficial de la que hemos hablado. Es muy fácil notar cuando empiezo a pasarme de vueltas de estrés, cuando mi sueño se ve alterado, cuando empiezo a tener problemas para conciliar el sueño, o cuando noto que el sueño no es tan profundo como debería, me despierta cualquier cosa, o me despierto en mitad de la noche, o siempre que empiezo a tener alguna alteración de sueño, ojo, ahí hay estrés. Y alteraciones en la comida. Bueno, cuando yo estoy en pleno estrés no me acuerdo de comer. De esto que llegas y dices, voy a bajar a comer algo, y a las 4 horas dices, anda, si no fui a comer. Igual que cuando dices, uy, qué ganas tengo de ir al baño, pero voy a empezar a tal, y a las 5 horas dices, pues si no has ido al baño. Esa desconexión aquí se ve. Y luego también se ve cuando tenemos esa fatiga física o mental, que nos damos premios. Si fumas, fumas el doble. Si bebes alcohol o lo que sea, cualquier sustancia, ¿qué tal? O el heladito de la noche. Es que hoy he tenido un día muy duro, me puedo zampar ¿no? Cada uno lo que le gusta. Quien sea los dos de chocolate, los tal, y algunos los tenemos todos, ¿no? No, el alcohol no, ¿eh? El alcohol no, pero el tabaco, el dulce, yo todo. Entonces tú miras un poco, si te están dando premios. Los premios también pueden ser psicológicos, en el sentido de, pues ahora me atonto viendo la tele con cualquier chorrada, ¿no? Sí, esos premios que te das porque has tenido un día muy duro. Que no pasa nada si te das un día, pero ¿qué pasa si llevas un mes que necesitas esos premios? Pues, oye, podemos estar delante del estrés, de ese estrés crónico, el insidioso, el peligroso. Entonces, vemos sueño, comida, respiración y los premios. Esos son indicadores maravillosos. Segunda fase, mal humor, que causa problemas personales. Empiezo a estar de mal humor. En los estudios que se han hecho con animales se ha visto que cuando tú generas estrés en mamíferos, el animalito, digamos, se acostumbra al estímulo que le causa estrés, de tal manera que cada vez le estresa menos hasta que llega a un punto que se cronifica, pero ya no está en estrés agudo, y sin embargo está mucho más reactivo a otros estímulos con los que no le hemos generado el estrés. Entonces yo estoy preocupada porque mi hijo está suspendiéndolo todo y estoy muy estresada con ese tema. Y voy conduciendo
uno me hace así sin poner el intermitente con el coche y salto. O sea, me vuelvo más reactiva a cualquier cosa que me hagan, me lo tomo peor que si no tuviera ese estrés de fondo de mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que en general estoy de mal humor. Es ese mal humor de, vaya, hoy has tenido mal día. Ese. Y eso es una muy buena manera de notar que estoy estresado. Porque tú puedes estar triste y no tiene por qué ser el estrés, aunque sí, ¿no? Está relacionado. Y puedes estar enfadado con alguien, pero ese mal humor persistente, ¿no? No es como contigo estoy enfadada, a ti te hablo mal, pero a este le hablo divinamente. No, es ese mal humor, como que todo me molesta, estoy más... Ese. La tercera fase es ya descontrol emocional. Ya todo me afecta más, lo vivo todo peor. No es estoy un poco triste, me hundo cuando me pasa algo triste. No es esto me enfada un poco, es me enfada muchísimo cuando algo no es muy grave. O sea, es ser más extremos en las reacciones emocionales. La cuarta fase, dolencias físicas crónicas. Dolencias físicas, y ahí ya podemos incluir, bueno, la verdad es que desde esta fase podemos empezar a incluir algunas, ¿no? O sea, hay que pensar cómo se deteriora el cuerpo cuando yo estoy estresado. En el corto plazo, yo probablemente no note nada. En una punta de estrés agudo no noto nada, pero en un estrés crónico empiezo a notar cosas. ¿Qué cosas empiezan a notar? Pues el bruxismo, que está ahora muy de moda, ¿no? Ya lo lamento, la moda. Los dentistas están venga a hacer férulas a todo el mundo. Casi todo el mundo ahora mismo tiene bruxismo. Las contracturas musculares, que estamos todos también hasta aquí de contracturas musculares. Todas las afecciones intestinales. Claro, tened en cuenta que el intestino es lo que menos cuidamos cuando estamos en estado de estrés, lo que menos cuida el cuerpo. Entonces empezamos con gastritis, con colon irritable, también hay mucha afección de la piel, las alergias, ¿no? Todo se dispara por el estrés. Cuando tú empiezas a tener esas dolencias físicas que parece que ya son crónicas, ojo, no son crónicas. Si tú bajas el nivel de estrés te libras del síntoma, a no ser que te haya generado ya una patología física, ¿no? Si tú tienes una contractura y no te la cuidas, pues puedes acabar incluso torciendo la columna y generándote una escoliosis. Si ya la tienes, que normalmente todos tenemos un poquito, pues la puedes agravar, ¿no? O sea, ¿es crónico? Bueno, pues las hernias también son crónicas, pero a base de trabajar sobre ellas, pues puedes llevar una vida normal sin que te molesten. Quiero decir, crónico, pues entre comillas, ¿no? Si bajas el nivel de estrés y consigues una vida más saludable, hay alguna posibilidad. Por cierto que no estoy mirando la hora. Bueno, muy bien, sí. Vale. Guadalupe, Sí. decir que también yo que me preocupa mucho por saber del estrés, ¿Sí? porque he sido víctima, pero Ahí estamos. y también me quedo en el camino. Hay muchos estudios que dicen que hay una relación directa entre el estrés y el cáncer, ¿no? El desarrollo del cáncer, ¿no? Sí. Porque como baja el sistema inmunológico, los tumores cancerígenos se desarrollan a su libertad, ¿no? No solo eso, todas esas, todo lo que has dicho, todas esas sustancias que decimos que el cuerpo no puede desprenderse de ellas, acidifican el entorno de la célula y provocan el cáncer. O sea, realmente a la medicina le cuesta mucho decir esto lo ha hecho el estrés. Solamente lo dicen de las úlceras, de los infartos y poco más. De la psoriasis algunos, y el bruxismo sí lo dicen claramente. Del cáncer ningún oncólogo te diría esto es por estrés. Hay estudios que relacionan el desarrollo de tumores. Blanco y en botella, leche. Claro. Pero no lo dicen públicamente. Bueno, Sí. comentarte, yo he pasado 2 cánceres y era estrés. Claro. He cambiado la forma de ver todo, Claro. de gestionar el estrés y no creo que vuelva a tenerlo. ¿Y no crees? No creo que vuelva a tenerlo. Pero vamos. Ah, que vuelvas a tenerlo. Y no solo eso, cosas que has comentado tú. Yo tenía esófago de Barrett, que no sé si lo conocéis, la bacteria no tiene solución, yo ya no tengo esófago de Barrett. Era todo de... Por lo tanto, esta conferencia es muy importante. Muchas gracias. Yo también dormía con Con la férula. la férula, ya no la utilizo. Oh, qué gusto. Desde que dejé de trabajar. Ah, esa es la clave. Bueno, hay que ver sin dejar de trabajar si lo conseguimos, ¿eh? No,
no te dejes voluntariamente. Sí. Me han echado por hacer artículo de lujo. Eres un artículo de lujo. Wow. Tuve un infarto también hace 2 años y medio. Bueno, No has hablado del colesterol, pero el colesterol está por ahí también, ¿no? sí, claro, todo se envenena. Lo ejercita el estrés, que yo creo que lo que no sabía, hay una reacción directa del estrés y el desarrollo del colesterol. Esa sí la reconocen, ¿eh? Esa sí la reconoce toda la comunidad médica. No la has mencionado, pero está ahí. Pero está ahí, claro que sí. El colesterol y todo esto, todo lo que hace que las arterias se deterioren, todas las guarrerías que tenemos en el sistema circulatorio está directamente relacionado. Realmente es todo. Es que es todo. Es que se produce un desequilibrio total. celular. Exactamente. Afecta todo. Hay un desequilibrio en este sistema tan complejo que somos los humanos, ¿no? Nuestro cuerpo es perfecto, pero no estamos acostumbrados, no estamos preparados, como te has dicho. No estamos diseñados. Diseñados para aguantar un estrés crónico. Sí. Para que les interese, hay un libro que se llama La enfermedad como camino. ¿Cómo? La enfermedad como camino. La enfermedad como camino. Es el Torvald de un señor de Es un libro muy famoso, esto yo creo que se consigue fácil. Lo que dice básicamente es que las enfermedades que las produces tú, señor como cáncer. Claro, ojo con esto, ¿no? Porque si yo estoy con algo y te dicen, no, es que la enfermedad te la has provocado tú, pero entendiéndonos, ¿no? Entendiéndonos es importante, porque concretamente mencionaba el colesterol. El colesterol no se nota. Tiene colesterol. No se nota nada él. No nota nada. Sí. Si no, se muere. Si no, se muere, exactamente. Se nota porque no te van a meter a un cateterismo porque es una intervención muy complicada, pero solo te lo hacen casos de cuando te ha tocado, ¿no? Sí, cuando ya ha pasado algo. Es que puedes estar totalmente obstruidas las arterias y no te enteras. Y no te enteras. Hasta que Sí, no. sí. El estrés tampoco. No, es que Y el estrés tampoco. El crónico tampoco, bloquea las exactamente. arterias, el estrés. Sí, sí. Muy bien, qué bien. ¿Cuánto sabemos de estrés, eh? A la fuerza. A la fuerza ahorcan. Dime. Ah, creía que habías levantado la mano. Yo te iba a decir una cosa, pero creo que va a ir más adelante de lo que vas a contar. Te decía, cuando el estrés es crónico... Ya estoy casi terminando, ¿eh? Yo pienso que cuando el estrés es crónico, si se alarga muchísimo, o sea, si no haces algo, terminas no sabiendo qué ha generado el estrés. Entonces no sé cómo te enfrentas Ya. a él. No sé si lo entiendes. Sí. ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo te enfrentas? O sea, si tú tienes identificado, Cambiando tu manera de vida. pero si De no lo cómo tienes identificado... Ah, claro. Porque si lo llevas ya mucho tiempo y has perdido tus capacidades... Pero Guadalupe nos ha dado unas recetas, alteraciones de sueño, alteraciones alimenticias. Eso es como identificas que estás estresada. Estás empezando, eso ya te da una sintomatología, ¿no? Sí, pero si, imagínate que tú no haces nada... Y Ella quiere decir cómo identificas dónde está la fuente del estrés. Tú te refieres a la fuente, ¿a qué ha provocado el estrés? Al principio seguro que la tienes, pero cuando tú Y no necesariamente. No necesariamente, pero cuando tú te mantienes en un estrés crónico, porque lo hacemos todos en definitiva en un momento dado, o sea, que estamos ahí, Sí. tenemos que... al tener tus capacidades físicas y mentales mermadas por ese estrés crónico, terminas, pienso, no sabiendo a veces cuál es el foco o cuál es la fuente, entonces cómo te manejas para salir de ahí. Pues sí, es justo lo siguiente, ¿no? Lo que Por dices, eso te decía que estaba esperando. Porque... Pero son esas dos vías que hemos dicho. Si puedo manipular o alterar el problema, o sea, trabajar sobre aquello que me estresa, o simplemente reducir el estrés, aunque no sepa qué es exactamente lo que me está provocando estrés. Y a veces es la suma de tantas cosas, y la inmensa mayoría de las veces son factores tan internos que a lo mejor no tengo ni localizados. Entonces, si yo detecto fuentes externas que me generan estrés, esto es fácil, las puedes trabajar en el coaching. Ves un poco las creencias asociadas y por qué te están generando estrés. Aún así, hay muchas fuentes de estrés internas que tienen más que ver con emociones, normalmente emociones reprimidas, ¿no? Que tú no puedes identificar a no ser que hagas una terapia, pero sí puedes intentar reducir el nivel de estrés, sepas o no sepas de dónde viene, ¿no? ¿Y qué es lo ideal? Trabajar las dos cosas a la vez. Cosas que me ayuden a tocar las causas y cosas que me ayuden a bajar el nivel de estrés, sea cual sea la causa.
Si se pueden, las dos en paralelo, yo creo que es lo ideal, ¿no? ¿Tú utilizas confrontar o alterar el problema y no utilizas enfrentarse al problema? Bueno, el término en psicología es afrontamiento. Sí. Identificarlo y tratar de resolverlo. Sí. Mitigarlo. Sí, exactamente, eso es. Lo de alterar no se controla. No, es eso. Identificar qué es lo que me está generando estrés e intentar reducirlo, manipularlo, entenderlo, gestionarlo y lo que sea para bajar el nivel de estrés. Eso es, sí. Gracias. Más cosas, ¿no? Ya queréis ir a las soluciones, ¿no? Pero si no, ¿qué creéis? ¿Que tengo soluciones nuevas? Nadie tiene soluciones nuevas. Estamos todos un poco en lo mismo. No sé si nos hemos dejado algo importante por el camino. Bueno, no hemos hablado en los efectos, ¿no? El efecto así en medio plazo, largo plazo, son diferentes en función de la personalidad, ¿no? En psicología siempre se habla de personalidad tipo A, personalidad tipo B. Una tiene tendencia a, si no cuida el estrés crónico, derivar en un infarto, y la otra tiene tendencia a derivar en una depresión, ¿vale? Y se pueden tener las dos cosas a la vez, ¿eh? No creáis que con una te libras de la otra, ni puedes tener las dos cosas. Esto va un poco en función de cómo eres, pero vamos, espero que no tengamos que llegar a esos extremos, ¿no? Para concienciarnos un poquito. No sé si... Bueno, sí, otra de las cosas era cómo saber cuándo mi coachee necesita un especialista. En el código deontológico de ICF, ¿no? Pues nosotros nos comprometemos a, si sabemos que requiere de la ayuda de un especialista, se lo vamos a decir al cliente. Ojo, que muchas veces se interpreta que si mi paciente, o sea, mi cliente necesita ser paciente de un psicoterapeuta, no puede ser mi cliente, no. Ambas cosas son siempre susceptibles de ir en paralelo y mucho mejor, ¿no? Porque todo lo que se vaya avanzando en un sentido ayuda en el otro, con lo cual si un cliente necesita consultar con un especialista, no significa que no pueda seguir haciendo coaching, al revés, que siga haciendo coaching si quiere porque le vendrá bien. Entonces, ¿cuándo se aconseja que alguien vaya a un especialista? Bueno, pues en función de cómo tenga de alterado el sueño y la comida, ¿vale? Es un poco lo que os digo a vuestro sentido común. Si la alteración de sueño dura ya más de un mes, puede haber consecuencias graves. Si tú estás 6 meses sin dormir, adiós, toda tu estructura psicológica se va a paseo. Entonces el sueño es prioritario, absolutamente prioritario. Y hablando de eso, por ejemplo, las madres que hacen que no duermen, ¿cómo, o sea, eso cómo se explica a nivel psicológico? ¿O realmente la falta de sueño es tan... La falta de sueño es criminal. Bueno, pues ¿cómo puede ser que haya gente que realmente sí que lleva su vida? O sea, me imagino que estando estresada, ¿no? Inevitablemente. Sí. O sea, si tú aguantas el periodo de crianza es porque tienes estrés. De hecho, la depresión postparto famosa surge del estrés postraumático del parto. Y cuando ya tu cuerpo no puede más, se hunde y te deprimes. Pero lo que vives es puro estrés. Si no caes en depresión, sigues estresada, todo el periodo de lactancia estás estresada, por eso además el metabolismo va muy rápido y solemos adelgazar más fácilmente. Y luego, cuando los niños son pequeños y requieren atención por la noche, tú tienes una época muy complicadita. O sea, por eso, o sea, que realmente están estresadas. Psicológicamente, ser madre, yo creo que es lo más desestructurante que existe. O sea, el ser madre te desestructura porque no es solo la falta de sueño, está en todo el baile hormonal, y esa desestructura yo entiendo que tiene su función, porque tú te desestructuras para poder empatizar con el bebé porque su supervivencia depende de ti. Entonces tú, estructurada como adulta y siendo tú, es difícil que empatices con las necesidades de un bebé. Si te desestructuras es fácil. Entonces esa es la explicación que yo he encontrado. Me gusta. Esa unión la entienden pocas personas, pero las que la entienden es impresionante, ¿no? Cómo se llega a esa época. Es una época rara en la que no te reconoces, sufres bastantes cosas, pero también, como todo en la vida, cuando es complicado, pues también aprendes mucho de ello.
Pero si tú le preguntas a una madre con niños pequeños si se reconoce, la mayoría te dirán no. No lo tengo muy claro. Pero bueno, como ahora mismo mi prioridad está en sacar adelante a los niños, ¿no? El problema no es que se afecte el sueño durante esos años, que suelen ser por lo menos 2-3 años. El problema es cuando ese sueño afectado no se recupera más allá de los 3-4 años. Porque tú ya no vuelves a coger el sueño profundo. Y en ese caso es necesario no tratamiento psicológico, psiquiátrico. O sea, es necesario dormir. Puedes probar con infusiones y pastillas de hierbas y a lo mejor tienes que acabar en algo más serio, porque o duermes o estás fastidiado el resto de tus días. O sea, no es, el sueño es muy importante, no, el sueño es vital, es absolutamente vital. Y no es solo regenerarse, es todo. Porque también cuando sueñas te regeneras emocionalmente. Y realmente, lo decía antes, el principal estresor son nuestras emociones, nuestra higiene emocional mal llevada es lo que más nos estresa. Yo no puedo tener una buena higiene emocional si no hay sueño. No me puedo recuperar de ningún punto agudo ni de ningún estrés cronificado si no duermo. Entonces, ¿cuándo aconsejamos ir a un especialista? Cuando el sueño está realmente tocado. Hay que dormir seguido y profundamente por lo menos 6 horas. 5 o 6 horas. 5 es el mínimo, ¿eh? Que te estoy viendo. Es verdad que hay gente que puede dormir menos, ¿eh? No digo que no. Pero bueno, eso es como la media, ¿eh? Hay gente que necesita 8. No le hables de 5 o de 6 porque se le queda en nada. 4 profundas y seguidas. Y te encuentras bien. Pues entonces estás bien. Si no sientes fatiga al despertarte, no hay problema. O sea, en esto, claro, hay diferencias individuales. Hay gente que necesita las 8 seguidas y si no se muere. Pero bueno, así como de media, ¿no? Entonces, ¿cuándo aconsejamos que alguien vaya? Primero ahí, cuando está muy afectado el sueño. Y segundo, cuando se ve un demasiado sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está sufriendo. ¿Por qué se sufre? Pues porque afecta al entorno, claro. Es que esto no lo hemos hablado mucho, pero bueno, los efectos son brutales en la persona, en la empresa en la que se trabaja y en todos los que te rodean. Los efectos del estrés en uno mismo a mí ya me parece como para tomárselo en serio. Pero por si fuera poco, estamos afectando a todos aquellos con los que nos relacionamos, ¿no? Si realmente viene un depredador a donde yo estoy, es importante que todas las personas que estamos nos pongamos enseguida en guardia para afrontar el peligro. Entonces el estrés es la emoción que más rápidamente se contagia, ¿no? Evidentemente, para la supervivencia de la tribu. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hago es estar estresada yo y estar estresando a todos los que están a mi alrededor. Porque siempre que hay alguien estresado y otro alguien está relajado, la tendencia siempre es que el relajado se estrese. ¿Por qué? Porque se espera al depredador o el peligro inminente, puede ser, yo que sé, un terremoto, un tsunami, cualquier cosa, ¿no? Es una reacción para la que tenemos que predisponernos todos a la vez, para tener un máximo de posibilidades de supervivencia. Entonces el estrés se contagia y vamos por todas partes, en nuestra empresa, en nuestra familia, con nuestros amigos, pues eso, estresando a los demás. A veces puede ser que una persona esté muy calmada y consiga relajar a una que está estresada. Sí, puede ser, no digo que no, ¿eh? Pero lo normal no es. Sí. Yo te quería preguntar, entonces, Guadalupe, por lo que estás comentando, ¿tú conceptúas el estrés como una emoción? Claro, el estrés es miedo. Es una emoción básica. La respuesta de estrés de la que estamos hablando es un mecanismo fisiológico del organismo. Pero esa respuesta de estrés está basada en la emoción de miedo. Eso es porque tu cerebro ha detectado una amenaza y te da la voz de alarma. Y entonces, la emoción que hay debajo, el miedo. Y luego además, todas las emociones, sean o no sean de miedo, que yo tenga guardadas, por decirlo de alguna manera, que están por aquí sin digerir, pues esas también me generan estrés. Porque si voy guardando muchas, llega un momento en que ya aquí no cabe nada. Y me hace estar en estado de estrés, porque tengo una amenaza, aunque sea interna. Pero tengo una amenaza, ¿no? O sea, las emociones y el estrés para mí están totalmente relacionadas, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí. Me gustaría que contaras un poco las cualidades o las características, mejor dicho, de la personalidad A y B. Vale, muy rápidamente, la personalidad tipo A es la rápida.
la que necesita estar haciendo cosas, la activa, la que le va la marcha a él. Y los demás, la B. Ha sido rápido. Sí. A mí me has sugerido un par de observaciones. La primera es, pues, lo siento, es de tipo medio político. En todos los países de Europa, sobre todo los orientales, la baja por maternidad son 2 años. Solo en los países liberalistas, súper estúpidos como la familia y con su gente, son 4 meses. Y segundo, yo tengo la experiencia del sueño de 4 horas, de 5 horas. Estoy jubilado, tengo 68. Cuando trabajaba dormía entre 4 y 6, dependiendo de los días. Eso sí me había que preparar algún extra. Que hacía al día siguiente. Desde que me he jubilado duermo 8. Wow. Como consejo general. Y se nota, ¿no? Muy bien. ¿Cómo, así a grosso modo, se puede trabajar el autocontrol? ¿Así técnicas o cómo se trabaja? Eso escapa, ¿eh? Esto no es estrés, ¿eh? ¿Cómo trabajar el autocontrol? Bueno, pues lo normal es empezar las 2 cosas. Igual que para el estrés, vamos a ver las causas y luego qué hacemos con la reacción emocional para el autocontrol también. ¿Qué cosas generan en mí esa rabia, esa ira, y bajar el nivel de ira y rabia? Entonces, lo primero es detectar qué cosas me la desencadenan. Si hay algo que yo pienso o siento justo antes de que se me desencadene, y cuando ya lo tengo detectado, ahí implementar alguna técnica para bajar la respuesta. Que las técnicas son muy parecidas. Por ejemplo, la respiración abdominal te baja el nivel de estrés, pero también te baja el nivel de agresividad, con lo cual te sirve como técnica de autocontrol. Entonces, tú normalmente tienes un exabrupto y luego te das cuenta de que lo has tenido cuando ya ha pasado. Luego empiezas a darte cuenta justo en el momento en el que lo estás teniendo. Y llega un momento en el que te das cuenta antes. Y ahí es donde aplicas alguna técnica. O trabajas, y normalmente lo haces en paralelo, aquellas cosas que te... Bueno, pues lo que quieres autocontrolar, la rabia, aquellas cosas que te enfadan, que te ponen rabioso, que te... ¿Sí? Nada. Vale, más cosas, ¿no? Avanzamos. Ya llegamos al final. El final siempre es qué hacemos con ello, ¿no? Y yo creo que más o menos está cubierto todo, excepto esto. Personas tóxicas. Alguna forma de gestionar que no sea alejarse. Es que alejarse es la mejor. Claro, antes lo decíamos, ¿no? Si yo estoy estresado y tú estás relajado, lo normal es que yo te estrese a ti. ¿Por qué? Porque la relajación no es para nuestra supervivencia. Sí lo es, pero es secundario. Es mucho más importante defendernos de una posible agresión. Entonces, habitualmente, el que está estresado, el que está enfadado, arrastra emocionalmente al otro. Sin embargo, hay personas que logran mantener un estado de calma y consiguen calmar al estresado, al agresivo. ¿De qué depende? Pues, es que es complicado. Por una parte depende de cómo somos y por otra parte depende de hasta qué punto tenemos afianzada la emoción. Si yo me siento en calma, en una calma absoluta y maravillosa, y tengo una perfecta higiene emocional, a mí no me mueve nada de aquí. Porque es una calma que nace de dentro. Yo puedo estar relajado porque estoy en mi casa y no tengo ningún peligro, pero está todo mi yo relajado. O hay una parte emocional que está aquí tururú con cosas pendientes. Cuanta más higiene emocional tengo, más fácil es para mí mantener la calma y arrastrar de esa manera. Incluso a esas personas tóxicas las puedo arrastrar, ¿vale? O sea, depende de la intensidad de la emoción y de si la emoción es una emoción más superficial o está realmente asentada en mí. También depende de diferencias individuales. Igual que unos somos más altos y otros más bajos, unos más delgados, otros más gordos, pues también es una diferencia la capacidad que tengo de transmitir y de recibir emociones. O sea, todos somos antenas y todos estamos transmitiendo y recibiendo todo el rato, pero hay antenas un poquito más potentes que otras, ¿vale? Entonces, si la persona tóxica es una antena potente, aléjate, no hay otra. Si no,
Bueno, puedes intentarlo con tu higiene emocional y con esto que te digo, ¿no? Porque la capacidad de la antena también se desarrolla, ¿no? La cantidad de cosas que yo percibo, ¿no? Bueno, pues vamos a técnicas, ¿no? Que es lo que la mayoría habéis escrito. Cualquier pregunta en cualquier momento, como luego os dejaré mi contacto o podéis coger la tarjeta, me la podéis hacer, lo primero que tengo que hacer es gestionar mi propio estrés. ¿Cómo? Pues siendo muy consciente de que el estrés es miedo. Esto es lo más importante para mí. Puedo, aparte, por supuesto, de hacer un proceso de coaching para trabajarlo, ¿qué podemos aconsejar? Las típicas cosas. Si ya lo controlamos, yo creo, todos, ¿no? Distinguir entre el estrés que procede de mí y el que procede de mi entorno. O sea, ¿hacer algo con los factores estresantes de mi entorno? Pues a lo mejor sí, pero hay algo que determina que tú tengas más o menos resistencia al estrés y que está totalmente en tu mano, y es tu higiene emocional. Y eso sí depende única y exclusivamente de ti. Y una buena higiene emocional te inmuniza para todo lo demás. Y desarrollar la propia estima. Una buena higiene emocional hace que aflore la autoestima. Porque normalmente los frenos a la autoestima tienen que ver con muchas creencias y muchas asunciones sobre nuestro autoconcepto que vienen viciadas por esas emociones que no están bien gestionadas. Entonces, cuando yo tengo una buena higiene emocional, la autoestima sube. O sea, la correlación entre autoestima y estrés es contraria, siempre. Cuanta más autoestima, más resistencia al estrés tengo, menos me afecta. Coger seguridad por medio de creencias positivas sobre ti y sobre los otros. Y ahí es donde encaja perfectamente el coaching. Las relaciones antiestresantes con los otros. Dudé mucho la foto aquí y esta me gustó, porque me acuerdo del estudio aquel que hablaban en redes. Habían visto que cuando un hombre está estresado, una mujer le desestresa, sin tocarle, esto, bueno, si le toca más, pero y curiosamente, cuando la mujer está estresada, si el hombre le da su apoyo, no la desestresa. A la mujer la desestresa una amiga. Sí, o sea, las mujeres tenemos ese punto desestresante, así que tenemos una responsabilidad, chicas. O sea, si yo estoy estresada, está fenomenal que me vaya con mi pareja, pero momentos para mis amigas, Y cuando un hombre está estresado, fenomenal que comparta con sus amigos, pero que no se olvide a la pareja o las amigas. Las mujeres tenemos mayor propensión a relajar. Esto está científicamente demostrado. Vale. Por supuesto, si además hay contacto físico, todo lo que es el contacto físico, lo ideal sería pues un masaje, por ejemplo, ¿no? Esto hace que segregue esa oxitocina y esa hormona te ayuda a relajarte. Vale, el contacto físico, el masaje. Claro, si tú juntas ejercicios, deporte, todas estas prácticas que hay ahora, pilates, yoga, qigong, todas estas cosas ayudan a bajar el nivel de estrés, igual que la relajación, la visualización, la meditación. Tener un hábito diario favorece la higiene emocional, por lo tanto favorece bajar el nivel de estrés. Pero veis, es lo de siempre. Y recetas caseras, pues un baño caliente, irte a la naturaleza, estas cosas que siempre hemos sabido que desestresan. Quiero decir, no hay nada nuevo bajo el sol, no existe la varita mágica, no existe. Hay cosas chulas, El otro día me compré un aparatito y tú mides el nivel de la coherencia cardíaca y esto, ¿no? Bueno, pero al final, ¿cómo bajas ahí? Pues igual, con visualización, con relajación, o sea, no hay nada nuevo, realmente. Esto, que además decimos lo mismo, seamos de la procedencia que sea, te dice lo mismo un neurólogo, un psicólogo conductual que un psicólogo dinámico, te dicen lo mismo, porque es lo mismo para todos, es que no hay más. Lo que sí añado yo, que creo que nadie hace mucho hincapié y me parece importantísimo, es lo de la higiene emocional, porque a mí me parece prioritario, porque yo por más técnicas que he aplicado en mi vida, nada me ha bajado el nivel de estrés como ciertas terapias. ¿Por qué? Porque hay instancias internas que son difíciles de tocar. Entonces una relajación, y no digo que no ayude,
pero yo busco cambios muy determinantes, ¿no? Entonces, ¿quieres darle un buen empujón a tu nivel de estrés? Trabájate a nivel más profundo. Puedes empezar por un coaching, trabajo de creencias, y si quieres trabajar a nivel emocional, se puede trabajar con coaching y se puede trabajar con terapia. Terapia psicológica o terapias alternativas, que hay muchas y muy buenas. Y vas llegando. Y por el camino, todas las recetas caseras que te sabes, si ya lo sabemos. Pasear por la playa, ¿no? O por la montaña. La naturaleza, los tiempos de descanso, vigilar las horas que duermo, vigilar la dieta, esto es importantísimo. Eliminar el café. Claro, el café, la Coca-Cola. Es que dices, no, es que estoy muy estresado, es que tengo una contractura mientras se bebe el café. Y dices, qué coherencia, ¿no? No, es que tengo que activarme. Ah, fenomenal. O sea, que tienes a tu cuerpo en un periodo de bajón, a lo mejor después de comer, en el que necesita liberar toxinas, y tú le dices, mira, no, chato, hoy no toca. Hoy el café, que tienes que seguir trabajando. Hacemos burradas todos los días, ¿no? Y sobre todo en esta cultura, hacemos un montón de burradas. Si tu cuerpo necesita estar un poco más flojo durante media hora, admíteselo. Ponte una actividad en ese momento que no requiera de tu máximo yo y admíteselo, porque es que es su manera. Es que hay que respetar que somos un cuerpo que funciona y tiene biorritmos. Y esto está un poquito por ahí, ¿no? Si nos respetamos es más fácil bajar el nivel de estrés. ¿Alguien de aquí tiene equipo? ¿De qué? Equipo de colaboradores. ¿No? ¿Sí? Bueno, para los que tengáis, y si no, para los que tengan hijos. O para los que organicen viajes con amigos. Ojo, que el estrés es contagioso. Que como tú estés estresado, en tu casa tú eres líder. Bueno, si además llevas gente en la empresa, pues también. Y cuando estás con amigos, seguro que también algún rato eres líder. Entonces, ¿cómo se baja el nivel de estrés de los equipos? De los grupos de amigos o de la familia, ¿vale? Reducir las incertidumbres al máximo posible. De sentido común, sí, pero hay que acordarse. Reconocer los logros, siempre. Lenguaje positivo, actitud optimista. Promover el sentido del humor. La risa es fantástica. Pocas cosas funcionan tan bien como la risa para bajar el nivel de estrés. De hecho, la gente que puede hacer reír a los demás, a mí me parece que tiene una cualidad maravillosa, porque además, si sabes reírte de ti, ¿qué más quieres, no? Dedicar tiempo a las relaciones antiestresantes con los otros. Marcar hábitos saludables y dar la mayor autonomía posible. La autonomía siempre reduce el nivel de estrés. La verdad que podemos seguir haciendo muchas cosas, pero en general yo creo que son bastante de sentido común, ¿no? Quiero decir que no os he descubierto la pólvora. Hay alguna cosa poco conocida, por ejemplo, los despertadores que simulan el amanecer. ¿Lo conocéis? Sí. Para depresión y estrés está totalmente indicado. Son unos despertadores que cada vez se encuentran más fácilmente, que simulan el amanecer. ¿Vale? Entonces, aparentemente media hora antes o así, de la hora que tú te quieres levantar a las 8, pues a las 7:30 empieza a simular un amanecer con un poquito de luz, hasta que de esa manera tu cerebro se prepara para despertar. Si necesitas despertador y duermes sin luz, esto es ideal. Si puedes además no ponerte ningún tipo de despertador, ya es lo ideal. ¿Cómo? Te programas mentalmente. ¿No habéis oído nunca de las abuelas lo típico? Tengo que levantarme a las 8, a las ánimas benditas, exactamente, voy a pedirle a las benditas almas del purgatorio. ¿A ti no te han despertado nunca? Pruébalo más, pruébalo más. Vale las ánimas benditas, vale el control mental, vale ordenarle a tu inconsciente, vale cualquier cosa, pero es cuestión de práctica. Hay a quien le sale a la primera. Y te despiertas. Vale, la idea sería, prográmate mentalmente y también ponte el despertador para no agobiarte. Claro, entonces te programas mentalmente para despertarte un minuto antes, por ejemplo, que un minuto tampoco es. Y cuando ya te des cuenta de que no lo necesitas, a lo mejor te animas a no poner el despertador. Pero no tiene nada que ver empezar tu día con algo atronador, que te asusta y que te pone en estado de estrés desde el segundo cero de la mañana. Eso es una barbaridad, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. También hay que tener cuidado cuando despertamos a alguien, ¿eh? Yo no podría olvidar los despertares de mi padre. Vengo todo gritando, luz, tal. Es un horror, es un shock. Y esas cosas, yo creo que
que todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues tomárselas en serio. Tomarse en serio algún hábito que me ayude a la higiene emocional, a reducir el estrés, y lo que casi todos queríais era un poco estas dos últimas transparencias, ¿no? ¿Qué hacer con el estrés? Pues es básicamente lo que ya sabemos, lo único que es que hay que tomárselo un poco más en serio, porque todos sabemos que nos viene bien el ejercicio, comer sano, tal, pero hasta qué punto nos lo tomamos en serio para realmente bajar el nivel de estrés que tenemos, ¿no? Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias, me ha gustado mucho que sea así interactivo. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa más. ¿Sí? ¿Se pueden encontrar esos despertadores? En internet sin duda. Yo los compro en el Corte Inglés, en la parte de pequeño electrodoméstico, pero no dudo que ya los vendan incluso en farmacias. Claro, en Amazon. En Amazon también están. La cosa es eso, un despertador que simule el amanecer. Y lo hay de Philips, lo hay de... ¿cómo se llama? De Aven, creo. O sea, no importa mucho la marca, porque un poco la idea es la misma, ¿no? La primera vez que yo quise comprar me decían que lo único que existía eran los sistemas estos de riego para invernadero. Yo decía, no, ¿verdad? O sea, yo no quiero ese tipo de amanecer, no soy una planta. Yo quiero un aparatito. Pero ahora ya se venden en cualquier sitio. Y muy aconsejable. O sea, mis hijos tienen un despertador de luz. Yo tengo un despertador de luz. O sea, y si conocéis a alguien con estados depresivos o con estrés, despertador de luz. ¿Sí? Muy, muy, muy recomendable. Y no me llevo comisión ni nada de eso.